Dime algo sinceramente. ¿Alguna vez te has arrodillado a orar y en el fondo has sentido que Dios simplemente no estaba? No fue un momento de ira ni de pecado consciente, sino esa sensación de frío, como si tu oración se estrellara contra el techo y volviera vacía. Hablabas, y el cielo parecía estar en silencio, y entonces comenzaba el cuestionamiento silencioso. ¿Estoy orando mal? ¿Me ha abandonado? ¿He perdido mi conexión con lo divino? Aunque intento hacerlo todo bien, mucha gente experimenta este tipo de silencio y lo cree normal, que es solo una sequía de fe, un desierto por el que pasa todo cristiano. Y sí, a veces lo es, pero no siempre. Lo que nadie te dice es que no todo silencio durante la oración es la voluntad de Dios. A veces, lo que parece una ausencia divina es en realidad una presencia maligna disfrazada. Es el enemigo intentando bloquear tu comunión con el Señor sin que te des cuenta. Y lo más aterrador es que funciona. Santa Teresa de Ávila, una de las místicas más grandes de la Iglesia, experimentó esto y dejó una advertencia que muchos ignoran. Dijo que el enemigo, cuando no logra apartar a alguien de su vida de oración, intenta corromperlo desde dentro y lo hace creando un silencio que no es sagrado, sino venenoso. Un silencio que paraliza, que desalienta, que genera frialdad, duda y cansancio. Un silencio que nos lleva a creer que Dios ya no nos escucha y que tal vez nunca lo hizo. Aquí es donde muchos se dan por vencidos. Abandonan la oración, oran por obligación, se sienten culpables, se creen indignos, y todo esto sucede mientras el enemigo se esconde tras el falso manto de la sequedad espiritual. Pero, ¿y si pudieras identificar este tipo de ataque? ¿Y si hubiera señales que revelaran cuando el silencio que sientes no viene del cielo, sino de la oscuridad? Si esto te resuena, respira hondo y quédate conmigo, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu forma de orar para siempre. Y lo que es más, podría liberarte de la mayor trampa espiritual que existe: creer que Dios ha guardado silencio. Si alguna vez has experimentado ese silencio profundo en la oración y has sentido como si Dios se hubiera distanciado de ti, este video es para ti. Aquí profundizamos en las verdades que casi nadie se atreve a decir y que los santos ya revelaron hace siglos. Santa Teresa nos dejó señales, caminos y advertencias que pueden transformar por completo tu vida espiritual. Así que suscríbete al canal, dale me gusta ahora mismo y acompáñame hasta el final, porque lo que sigue podría ser el punto de inflexión que tu alma necesita con tanta urgencia. Quizás estés experimentando exactamente esto ahora mismo y ni siquiera sabías que podría ser un ataque espiritual disfrazado. Intentas mantener la fe, incluso cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse. Intentas rezar a diario, incluso cuando tu corazón está seco, tu mente dispersa, tu cuerpo cansado. Intentas seguir adelante, incluso cuando ya no. Sientes ese fuego que te dio fuerza al principio de tu camino. Y entonces, poco a poco, ese peso invisible empieza a apoderarse de ti. Una sensación extraña, como si te alejaras de Dios. Incluso cuando intentas acercarte, es como si algo dentro de ti se estuviera desvaneciendo. La alegría de la oración ya no es la misma. La alabanza se vuelve mecánica. El rosario se siente pesado en tus manos. La misa se siente como una repetición. Y en el fondo, un dolor silencioso comienza a crecer. El dolor de pensar que tal vez has perdido algo que no puedes explicar. Que tal vez Dios está enojado contigo o se ha cansado de escuchar tus repetidas peticiones. O peor aún, que tal vez ya ni siquiera mereces sentir su presencia. Pero lo más peligroso es que todo esto sucede lentamente, tan sutilmente que ni siquiera te das cuenta de cuándo empezó. Una semana sin sentir nada, luego un mes orando en piloto automático. Entonces llega esa culpa silenciosa, esa voz que dice: no vales nada, Dios se alejó porque fallaste.
Y lo que se suponía que era una oración se convierte en una exigencia. Lo que se suponía que era una reunión se convierte en una obligación. Tu alma se marchita y empiezas a preguntarte, ¿estoy solo en esto? Pero no es así. Este dolor, esta sequedad, esta sensación de rezar a la nada, afecta a miles de cristianos, incluso a santos. Y no significa que Dios se haya alejado. Podría ser todo lo contrario. Significa que te has convertido en un blanco por intentar mantenerte en pie, porque no te has rendido, incluso cuando todo parece indicarte que debes hacerlo. Porque, como nos enseña Santa Teresa, el enemigo no ataca a los perdidos, ataca a quienes intentan escapar de la oscuridad. Si lo que sientes ahora mismo es esa frialdad en el alma, esa ausencia sofocante, ese agotamiento espiritual que te hace querer parar, entonces quizá lo que te ataca no sea solo desánimo, quizá sea bloqueo real orquestado por fuerzas espirituales que quieren alejarte de la presencia de Dios. Y si ese es el caso, necesitas averiguar cómo diferenciar el silencio de Dios del silencio creado por el enemigo. Porque cuando comprendes esta diferencia, todo empieza a cambiar. Pero antes de llegar a esa respuesta, necesitas escuchar lo que reveló Santa Teresa y lo que casi nadie hoy en día se atreve a enseñar. Y ahora te pregunto con toda sinceridad, ¿alguna vez has sentido ese peso en el alma, como si estuvieras rezando, pero todo te pareciera vacío, frío, distante? ¿Alguna vez has sentido que algo invisible te absorbe, incluso cuando intentas hacerlo todo bien? Si te ha pasado, comenta aquí. Lo siento. Solo para que sepa que esta lucha también te ha dolido. Recorramos este camino juntos. Lo cierto es que Santa Teresa pasó por todo esto, y mucho más. Conocía bien el amargo sabor de la aridez espiritual. Experimentó momentos en los que parecía que el cielo se cerraba, como si sus palabras se perdieran en el vacío. Pero en lugar de conformarse con ese silencio desgarrador, comenzó a indagar, a buscar respuestas más profundas de Dios, y fue precisamente en ese lugar oscuro de su alma donde la luz comenzó a revelarse. Santa Teresa comprendió que el enemigo tenía una táctica precisa: hacer creer a los fieles que Dios guardaba silencio. Porque si el corazón acepta esta mentira, deja de buscar, de clamar, de confiar. Y la oración, que era un campo de encuentro, se convierte en terreno abandonado. Por eso decidió enseñar los caminos que la ayudaron a discernir cuando el silencio venía de Dios y cuando era una trampa espiritual muy bien elaborada. Dejó su huella, consejos, señales, herramientas espirituales que ayudaron a generaciones enteras a atravesar este valle oscuro sin perder la fe. Porque el verdadero silencio de Dios, cuando ocurre, no genera desesperación, purifica, madura y santifica. Pero el silencio forjado por el enemigo tiene otro efecto: distancia, enfría y hace que el alma cuestione su propia valía ante el Señor. Y aquí es donde el video empieza a cambiar de tono. Porque lo que estás a punto de descubrir ya no se trata solo del dolor que sientes. Se trata de cómo vencerla. Se trata de cómo Santa Teresa aprendió a romper esta barrera invisible y restaurar la intimidad con Dios, incluso cuando todo dentro de ella le decía que era imposible. Y lo más impresionante es que el primer paso hacia esta victoria espiritual comienza con una sola frase que ella escribió, una frase que desenmascara, de una vez por todas, el disfraz del enemigo. Ahora dime con sinceridad, ¿alguna vez has creído, aunque sea por un segundo, que Dios te había guardado silencio? ¿Alguna vez has sentido un vacío tan profundo que has empezado a dudar de si todavía te escuchaba? Si esta pregunta te asalta, sí, comenta aquí, ya lo he pensado, solo para que sepa que esta batalla también ha estado sucediendo allí. En una de sus experiencias místicas más intensas, Santa Teresa escribió algo que pocos comprenden a primera vista, pero que conlleva una poderosa advertencia para quienes se enfrentan a esta sequedad interior. Dijo: el mayor enemigo del alma no es el que grita, es el que susurra, el que entra por la puerta del silencio
y se instala donde no hay vigilancia. Esta frase parece poética, pero es una profunda revelación espiritual. Santa Teresa no hablaba solo de tentaciones visibles, de persecuciones flagrantes, sino más bien de la acción camuflado del enemigo, precisamente cuando el alma se reúne en oración. Ella comprendió que el diablo a menudo no quiere interrumpir la oración, sino más bien transformarlo en algo frío, vacío, ineficaz. Se infiltra en el momento más sagrado, sin hacer ruido, sin despertar sospechas, y siembra la duda. ¿Por qué Dios no te responde? Este tipo de ataque no causa escándalo externo, mina la confianza interna. Y si uno no tiene cuidado, empieza a creer que este silencio es normal, que forma parte de la fe. Pero Santa Teresa vio más allá. Se dio cuenta de que hay un silencio que edifica y otro que destruye, un silencio que prepara y otro que paraliza, y esta distinción, que parece sutil, es lo que define vida espiritual madura del alma de quien permanece firme, del alma que se rinde a mitad de camino. Durante los períodos en que experimentaba noches espirituales, Teresa experimentaba lo que ella llamaba una ausencia sentida, pero aún así no se acobardó, porque sabía que, a menudo, lo que parecía ausencia era combate, y el combate requiere vigilancia. La historia del santo nos muestra que el consuelo no siempre llega a través de la oración, pero si el alma reconoce las señales, no se rinde, persevera porque comprende que incluso el silencio puede ser un campo de batalla, y por eso, ahora, es necesario dar un paso aún más profundo, porque comprenderás qué hay realmente detrás de este tipo de silencio espiritual. ¿Y qué podría estar sucediendo ahora mismo, en este preciso instante, mientras ves este video? Mucha gente cree que rezar basta para protegerse, pero lo cierto es que al enemigo no le molesta la oración vacía. Teme la oración viva y sincera, la que trasciende el mundo espiritual y llega al corazón de Dios. Y por eso, con tanta astucia, se esfuerza por transformar algo sagrado en un acto mecánico. El silencio maligno nace precisamente ahí, en la distracción repetitiva, en la rutina sin presencia, en el hábito de orar con los labios, pero no con el corazón. Santa Teresa advertía que la oración a medias no protege el alma, sino que la expone, porque cuando el alma se acostumbra a orar sin intención, abre espacios, brechas casi invisibles por donde el enemigo puede infiltrarse. Y no necesita hacer ruido, no necesita gritar, solo necesita susurrar dudas, provocar distracciones, despertar recuerdos perturbadores y sobre todo alimentar esa sensación de que Dios ha guardado silencio porque no mereces ser escuchado. Este tipo de silencio surge cuando la oración pierde su amor y se convierte en una mera obligación. Cuando el alma ya no espera encontrar a Dios, sino que simplemente cumple una tarea diaria. Cuando la oración deja de ser un encuentro y se convierte en una tarea. Y es en esta tierra seca, descuidada y sin hambre donde el enemigo siembra sus semillas. Se aprovecha del cansancio, la repetición y la falta de propósito. Espera a que el alma baje la guardia, porque sabe que un alma frustrada, que reza sin respuesta, pronto empieza a dudar de su propia fe. Y lo que empieza como distracción se convierte en frialdad. Lo que pretendía ser intimidad se convierte en silencio. Un silencio denso. Un silencio que no sana, solo sofoca. Lo más peligroso es que este proceso no ocurre de golpe. Es gradual. Un día sin enfoque, otro sin compromiso, una oración hecha a toda prisa, una distracción descontrolada, y de repente, el alma está en guerra, pero sin darse cuenta de que está siendo atacada, y como no reconoce al enemigo, empieza a pensar que el problema es Dios, que se ha alejado, que ya no responde, que quizás nunca respondió. Pero es en este punto que todo puede cambiar. Porque si te identificas cómo actúa el enemigo en este campo silencioso, tú también puedes empezar a resistir.
Santa Teresa no solo reconoció estas estrategias, sino que reveló exactamente cómo se mueve el enemigo dentro de la oración misma. Y lo que nos dejó es terriblemente actual. El enemigo rara vez llega con fuerza, no invade el alma y lo derriba todo de golpe. Observa, calcula, espera a que la puerta se entreabra. Y cuando percibe la vulnerabilidad del creyente, sobre todo en los momentos de oración, entra en silencio. Porque el silencio es su estrategia preferida cuando el objetivo es sabotear la fe desde dentro. Santa Teresa decía que el diablo no teme el acto externo de la oración. Lo que teme es la verdadera comunión, el fuego interior que transforma el corazón mientras la boca permanece en silencio. Por eso, sus acciones son sutiles pero precisas. Durante la oración se esconde en distracciones. Se presenta en recuerdos inoportunos. Susurra pensamientos de indignidad, acusación e impaciencia. Y lo más cruel de todo, susurra la duda de que Dios no escucha, de que Dios se ha alejado, de que ya no eres digno de su oído. No necesita sacarte de tu tiempo de oración. Solo necesita convencerte de que estás solo, de que le estás hablando al viento. Y cuando este pensamiento se apodera de ti, gana terreno para robarle el sentido a la oración. Los fieles permanecen allí, de rodillas con el rosario en la mano, pero su alma ya está distante. La conexión se ha roto y la sensación de abandono se intensifica con cada segundo que pasa. La presencia del enemigo en este tipo de silencio no se manifiesta con miedo, sino con frialdad. Es una ausencia sin nombre, un vacío persistente. El alma siente que algo anda mal, pero no sabe qué. Y como no ve ningún pecado grave, asume que el problema está en Dios. Aquí reside el mayor triunfo de la oscuridad, cuando el diablo logra que una persona confunda el ataque espiritual con el silencio divino. No necesita hacer nada más. Se aleja por sí sola. Y lo que comienza como una ligera incomodidad durante la oración se convierte en una rutina de retraimiento emocional, un distanciamiento de la intimidad. El diablo no necesitaba atacar el cuerpo, ni arrastrar muebles, ni infundir miedo. Simplemente le quitó el sabor a la oración. Y eso, con el tiempo, basta para extinguir la llama. Pero Santa Teresa, con toda su experiencia mística, no solo identificó este tipo de manipulación espiritual, sino que también descubrió cómo reaccionar, cómo bloquear esta influencia incluso dentro de la oración misma, cómo recuperar el control interior y restaurar la presencia de Dios, incluso cuando todo parece árido. Y eso es lo que vamos a revelar ahora, el secreto que Santa Teresa usó para romper el ciclo del silencio manipulado. Un método de 3 pasos que aplicó cuando se dio cuenta de que la oración estaba bajo ataque. Santa Teresa de Ávila no solo reconoció que el enemigo podía obrar en la oración mediante un falso silencio, sino que lo confrontó en sus propias noches espirituales. Y fue precisamente en esos momentos que desarrolló lo que ella llamó una disciplina interior de resistencia, una especie de trinchera espiritual que la mantuvo firme incluso cuando el consuelo se desvaneció por completo. Su secreto no era un truco místico ni una técnica sofisticada. Era simple, pero profundo. Consistía en 3 prácticas espirituales diarias que juntas formaban un muro invisible contra la silenciosa influencia demoníaca. Y lo más poderoso de todo, cualquiera, incluso el más simple, puede practicar estas 3 armas. El primero de ellos fue humilde persistencia. Cuando el silencio se hizo insoportable y todo dentro de ella quería rendirse, Santa Teresa se puso ante Dios con una frase que repetía aún sin sentir nada: Señor, incluso en el silencio, permanezco. Esta entrega, a menudo hecha con lágrimas en los ojos, era la forma más pura de fe. Y el enemigo odia esta persistencia porque no puede penetrar en un alma que confía, ni siquiera sin señales. La segunda arma fue la invocación de la presencia real, incluso sin sentirlo. Santa Teresa decía que cuando no sentía a Dios,
lo invocaba con más firmeza, con breves frases que rompían el bloqueo. «Estás aquí, aunque no me dé cuenta». Y al repetir esto en silencio, ella declaró espiritualmente la verdad, incluso cuando sus emociones decían lo contrario. Y la tercera arma era lo que ella llamaba oración interior concentrada. En lugar de dejarse distraer, concentró su mente y su corazón en una sola imagen: Cristo presente en su alma. Cerró los ojos e imaginó a Jesús allí, dentro de ella, sentado en silencio, esperando. Y dijo: «No importa si estás callado, sé que estás aquí». Esta visualización, realizada con reverencia y concentración, restauró la conexión y expulsó cualquier influencia maligna que estuviera tratando de ocupar ese espacio. Estas tres prácticas combinadas transformaron a Santa Teresa en una fortaleza espiritual, y no porque se sintiera fuerte, sino porque no se dejó dominar por lo que sentía. Ella eligió quedarse, eligió resistir, y esta fidelidad silenciosa fue lo que gradualmente restauró la presencia de Dios, hasta que regresó el consuelo, pero ahora con mayor profundidad. La lección es clara: no se vence el silencio maligno intentando sentir algo. Se vence con fidelidad. Se vence declarando la verdad, incluso en la oscuridad. Santa Teresa entendió que la oración más poderosa no es la más bella, sino la que permanece firme cuando todo te dice que te rindas. Pero ahora que conoces este secreto, quizás te preguntes: ¿qué pasa cuando empiezo a practicar esto? La respuesta es una transformación espiritual que comienza desde adentro, y eso es precisamente lo que veremos a continuación. Algo empieza a cambiar en el alma cuando decide permanecer, incluso sin sentirlo. Cuando la persona, cansada, desanimada, herida, continúa rezando con lo poco que le queda, comienza a producirse un cambio silencioso. Y es en ese momento que el secreto de Santa Teresa empieza a florecer, no con fuerza, sino con profundidad. El primer cambio es casi invisible para el ojo humano. La paz es posible de nuevo, aunque el dolor persiste, aunque el silencio persiste. El alma empieza a sentir que ya no está sola en ese vacío. Es como si la atmósfera interior, antes sofocante y seca, volviera a respirar. Poco a poco, el corazón ya no late en la desesperación de la ausencia, sino que empieza a asentarse en la presencia de un Dios que se esconde, sí, pero nunca abandona. Luego viene lo que Santa Teresa llamó docilidad interior. La persona deja de luchar contra Dios, deja de exigir respuestas, deja de exigir señales. Entra en una nueva forma de oración, más madura, más serena, donde el enfoque cambia de sentir a Dios a simplemente estar con Él. Y en esta rendición desarmada, el enemigo pierde poder, porque solo manipula donde hay desesperación, impaciencia y duda. Cuando el alma está en paz, no encuentra espacio para infiltrarse. Con el tiempo, la presencia divina comienza a manifestarse de manera sutil, pero constante. Una lectura conmovedora, una frase que quema el corazón, un recuerdo que consuela, una canción que parece enviada desde arriba. Las señales regresan, pero ahora son más delicadas, más puras. Dios se revela de una manera más íntima, porque el alma ha aprendido a escuchar, incluso en silencio. Y finalmente nace una convicción profunda, la certeza de que Dios nunca nos abandonó. Él estuvo ahí todo el tiempo, esperando a que el alma se elevara por encima del ruido de su propia angustia. Y cuando lo hace, el silencio se convierte en un campo fértil. La oración cobra vida de nuevo. La fe se profundiza. La persona deja de dejarse llevar por las emociones y se deja guiar por la verdad. Este es el fruto de quienes eligen confiar incluso sin señales. Esta es la oración que transforma, libera y protege, porque nace de la fidelidad, no de la comodidad. Santa Teresa lo experimentó, y muchos hoy también pueden hacerlo.
Pero para que esta transformación realmente comience, necesitamos dar un paso ahora. Un paso pequeño, pero decisivo. Y eso es lo que quiero hacer contigo en el próximo momento. El mayor error que cometen muchas personas al experimentar este silencio interior es intentar llenar el vacío con ruido. Aumentan las palabras, multiplican las promesas, se obligan a orar más, a ayunar más, a hacer más. Pero la verdad es que cuando el alma es atacada por un silencio manipulado, lo que necesita no es más esfuerzo, sino más consciencia. La verdadera acción espiritual no comienza con un gesto externo, sino con la decisión de permanecer, incluso cuando todo parece insignificante. Es en este punto que la fe se purifica, y es precisamente en este punto que el enemigo más insiste en actuar, porque sabe que la mayoría de la gente se rinde cuando no siente nada. El engaño espiritual comienza no cuando una persona se salta una oración, sino cuando cree que el silencio es sinónimo de rechazo divino. Y entonces, en lugar de resistir, cede. En lugar de vigilar, se retira. Santa Teresa comprendió que este tipo de lucha requiere más que devoción. Requiere determinación, requiere madurez interior para seguir orando con intención, incluso sin emoción. Requiere que los fieles reconozcan cuándo están siendo influenciados por voces internas ajenas. Requiere que regresen a la esencia de la fe, confiar en la presencia de Dios incluso sin señales visibles. Lo que debe suceder de ahora en adelante es simple, pero profundo. Necesitas observar tu rutina de oración con sinceridad. Necesitas reconocer dónde se han infiltrado la prisa, la distracción y el desánimo disfrazados de fatiga. Necesitas recuperar la presencia, porque la oración no es un ritual automático, es un espacio sagrado, y cuando ese espacio es invadido por el enemigo, aunque sea sutilmente, necesita ser restaurado con claridad espiritual, atención al alma y presencia consciente. Pero antes de que este camino se reconstruya completamente, hay algo que necesita ser revelado. Hay ciertos errores espirituales que alimentan este silencio maligno y que muchas personas cometen sin darse cuenta, abriendo la puerta directamente al ataque. Y quizás lo que te está debilitando ahora sea precisamente uno de estos errores. Y eso es lo que necesitamos hablar antes de terminar. Si te has reconocido en algún momento de este camino, si este silencio alguna vez te ha pesado, si la frialdad espiritual alguna vez ha intentado robarte la fe, entonces hay algo que necesitas saber urgentemente. Cometemos ciertos errores aparentemente inofensivos en nuestra vida espiritual, a menudo con buenas intenciones, pero que se convierten en verdaderas oportunidades para que el enemigo actúe precisamente en el momento de la oración. Santa Teresa identificó algunos de estos errores y nos advirtió con firmeza. Afirmó que orar no basta. Hay que saber posicionarse interiormente ante la presencia de Dios. Hay comportamientos, posturas del alma e incluso hábitos espirituales que, si se practican sin atención, acaban saboteando el encuentro con lo sagrado. Y es aquí donde muchos, sin darse cuenta, refuerzan el mismo silencio que tanto anhelan romper. Los fieles creen estar orando, pero en realidad alimentan una distracción interior que los aleja cada vez más de la verdadera comunión con el Señor. Y lo más preocupante es que esta distancia espiritual se acumula silenciosamente, hasta que un día el corazón ya no siente nada. Simplemente se repite. En el próximo video, profundizaremos en estos sutiles errores que cometen la mayoría de los católicos, incluso en medio de la sinceridad de su fe. Comprenderás por qué ciertas oraciones parecen estancarse, por qué el alma permanece inquieta incluso ante el sagrario, y qué posturas espirituales necesitan ser ajustadas con urgencia para que el cielo pueda abrirse de nuevo. Porque sí, hay una manera de superar este bloqueo. Hay un camino hacia la restauración espiritual que comienza en la conciencia y se consolida en la práctica diaria de la verdadera presencia de Dios. Así que, si este tema te conmovió, si en algún momento sentiste que este mensaje era para ti, si algo dentro de ti despertó, aunque sea en silencio,
Te invito ahora. Suscríbete al canal, activa la campanita, comparte este video con alguien que también esté luchando en silencio y acompáñanos en este viaje espiritual, porque el siguiente paso puede ser el más liberador de todos. Y quizás sea precisamente esto lo que marque el inicio de tu sanación interior. No a través de la emoción, sino a través de la verdad, a través de la presencia, a través de un reencuentro con el Dios que incluso en silencio nunca dejó de observarte.